Empecé mi carrera profesional en el banco de Lehman Brothers, conocido por todos. Yo tengo amigos que estuvieron en el momento en el que ocurrió la quiebra, ¿no? Y fueron obviamente momentos pues muy duros, ¿no? ¿Cuál es el deal más grande que recuerdas haber hecho en el private equity? Pues la deuda, cuando las cosas van bien, muy interesante porque los retornos se multiplican por varias veces, pero el factor riesgo que estás asumiendo en caso de que las cosas no vayan tan bien como lo que esperabas es muy grande, ¿no? Y el riesgo que se asume de poder perder el capital es muy alto, ¿no? Entonces, incluso en malos negocios se puede hacer buenas inversiones, depende del precio al que pagues. ¿Cómo invierten ustedes? ¿En qué se fijan? Precisamente uno de los principales riesgos es invertir en... Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Inversor. Aquí estamos Solmi y yo y Dafe, y nos falta un mosquetero que, bueno, como han visto en otros episodios, está trabajando y demás. Pero bueno, te mandamos un saludo, David. Y la verdad que este mosquetero de aquí no tiene la espada muy fina porque tengo la voz un poco mal, pero bueno. Y nada, hoy estamos con José Antonio Larraz, gestor de Equan Capital. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar hoy con vosotros. Muchas gracias a ti. Y nada, para empezar, explícanos un poco tu historia, que es muy interesante, la verdad. La hemos mirado un poco por encima y he escuchado podcasts y demás y es increíble. Fenomenal, pues os cuento un poco mi trayectoria profesional. Yo estudié empresariales y Derecho en Madrid y empecé mi carrera profesional en banca de inversión. En el banco de Lehman Brothers, conocido por todos, en los años anteriores a que empezaran los problemas, o no sé si es que yo causé los problemas y luego se quedaron ahí cuando yo me fui. El caso es que estuve en Lehman durante 4 años, tanto en Londres como en Nueva York, y después de ese periodo, que fue muy interesante porque la verdad es que te permite un aprendizaje muy rápido, el conocimiento de cómo funcionan las operaciones de adquisiciones, el contacto con los equipos directivos alto nivel de las compañías en una edad muy joven, ¿no? Y eso pues realmente es una experiencia profesional muy interesante, pero también es un trabajo muy intenso en cuanto a número de horas, exige pues mucha dedicación y poca flexibilidad y control sobre tu vida, ¿no? Entonces, después de esos 4 años decidí que era el momento de dar un salto y un cambio a mi vida profesional y volví a España a una sociedad de capital riesgo que se llama Capital Alianza, donde básicamente lo que hacíamos era pues comprar o adquirir participaciones mayoritarias o minoritarias en compañías no cotizadas. En esa compañía o en esa sociedad de capital riesgo estuve durante casi 13 años, del año 2002 a finales de 2013. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. También de nuevo me permitió pues primero hacer inversiones en compañías, pero segundo pues participar en el consejo de administración de esas compañías, estando pues estrechamente vinculado, trabajando con los equipos directivos y ayudándoles a desarrollar sus planes estratégicos. En el año 2013 disolvimos ese proyecto, mis socios, que eran bastante mayores que yo, decidieron retirarse y yo pues tuve que plantearme qué hacer con mi vida. Tenía claras 2 cosas. Una, que lo que me gustaba hacer, y ya llevaba 13 años haciendo, era invertir en empresas, invertir en compañías, analizar modelos de negocio y valorarlos y intentar comprarlos a precios atractivos. Sin embargo, después de unos años finales del proyecto de capital riesgo, en el que nos costó bastante hacer operaciones de adquisición, básicamente porque había pocas compañías o pocas operaciones en el mercado y mucho dinero que se había levantado por parte de fondos de capital riesgo, con lo cual era difícil cerrar las operaciones a precios atractivos y nosotros no conseguimos cerrar ninguna. Y como llevaba varios años así, sin hacer operaciones nuevas, estaba un poco quemado del mundo transaccional, ¿no? Del mundo de cerrar operaciones de compañías no cotizadas, en el que te pasas básicamente 6-8 meses intentando comprar una compañía y al final es muy binario, o compras o no compras, en el medio no hay nada, ¿no? No es como cuando vendes paraguas, que puedes vender más o menos paraguas, aquí compras o no compras, ¿no? Entonces, un poco intentando compaginar estas 2 cosas, seguir invirtiendo en compañías
pero a la vez intentar evitar un poco el mundo transaccional. Y después de hablar con mucha gente, estuve varios meses pues hablando con gente para ver hacia dónde orientaba mi carrera profesional, decidí juntarme con el que es mi socio actual, Alejandro Muñoz, y decidimos lanzar pues el proyecto que tenemos ahora entre manos, que es Equan Capital, que básicamente es un proyecto en el que lo que buscamos es apalancarnos en nuestra experiencia profesional previa de invertir en compañías en el mundo no cotizado, aplicándolo al mundo cotizado, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hicimos. Lanzamos el proyecto en el año 2014 y en el año 2015, después de los necesarios tiempos para obtener las aprobaciones necesarias, pues en enero de 2015 lanzamos el fondo que gestionamos actualmente, que es Equam Incometric Equam Global Value. Perfecto. Ahora te preguntaremos sobre el fondo, pero queríamos un poco repasar tu vida anterior. Primero la parte de Lehman, que creo que dijiste que era en banca de inversión, que era la parte de M&A y restructuring. Sí, allí básicamente estaba en la parte de M&A y asesoramiento a compañías. Básicamente les asesorábamos o en operaciones de adquisiciones de otras compañías o de fusiones, en operaciones de salidas a bolsa o incluso en algunos momentos en operaciones de reestructuración, ¿no? Y me imagino que estuviste hasta que quebró Lehman, ¿o te fuiste antes? No, yo estuve en el año 97 al 2002. La quiebra Te de Lehman salvaste. fue en el año 2008. Efectivamente, como os comentaba inicialmente, no sé si dejé algún pufo yo ahí que luego tardó unos años en descubrirse, y eso es lo que llevó a la compañía a los Sí, problemas a que tuvo y a quebrarse. quebrar y a desaparecer, ¿no? Pero bueno, los años que yo estuve, pues, y además los problemas del Lehman vinieron más por temas de inversión, no tanto por temas de asesoramiento. Nosotros lo que hacíamos era asesoramiento a empresas terceras, ¿no? Y ahí no, esa parte no. De hecho, esa parte luego fue comprada por Nomura, por los japoneses, y actualmente sigue existiendo, ¿no? La parte de negocio de banca de inversión. ¿Y algún amigo que se haya quedado por Lehman y haya contado un poco la experiencia? Yo tengo amigos que estuvieron en el momento en el que ocurrió la quiebra, ¿no? Y fueron obviamente momentos pues muy duros, ¿no? Y la gente lo pasó muy mal. Fue una experiencia difícil, sí, sí. ¿Y cómo fue esa transición a ir a un private equity? Y explícanos un poco cómo es trabajar también en un private equity, porque, bueno, primero explica qué es un private equity también, porque no sé si todo el mundo sabe lo que es un private equity. Bueno, al final el mundo del private equity, o en España se llama capital privado, capital riesgo, básicamente lo que haces es recoger o aglutinar dinero de un grupo de inversores, como puede ser en un fondo de inversión cotizado, y con ese dinero lo que buscas es comprar, como decía, una participación que puede ser o mayoritaria o minoritaria de una compañía privada, ¿no? Si compras una participación minoritaria, pues trabajas junto con el accionista mayoritario, que normalmente suele ser una familia, para ayudarles a desarrollar esa compañía, a hacerla crecer. Si compras una participación mayoritaria, pues tú tienes el control de la compañía, y generalmente, porque tú cuando compras eres un inversor externo, eres accionista, pero no eres gestor, entonces te tienes que apoyar en el equipo gestor que hay en la compañía. Y para ello también es muy importante darle los incentivos adecuados a ese equipo directivo para que pueda estar alineado e incentivado en crear ese valor a lo largo de los años. Ese apoyo a los equipos directivos se hace normalmente desde el Consejo de Administración, o sea, una o varias personas del Fondo de Capital Riesgo se meten en el Consejo de Administración de la compañía y trabajan conjuntamente con el equipo directivo para desarrollar y hacer un plan de crecimiento de esa compañía en un plazo que normalmente puede ir entre 4 y 7, 8 años, ¿no? Y el objetivo final pues es vender la compañía con unas plusvalías, ¿no? Claro, esto tipo de inversión te da una perspectiva de visión de largo plazo y de necesidad de que realmente para crear valor en las compañías lo que hace falta es tiempo, y hay que ser paciente. Las cosas no pasan de un día para otro, ¿no? Porque primero tienes que definir cuál es el plan o cuáles son las medidas que tienes que implementar en la compañía para hacerla crecer. Segundo, tienes que implementar esas medidas que te has definido. Y tercero, lo que tienes que hacer
es dar tiempo suficiente para que esas medidas tengan resultados. Y al final, por eso, este tipo de operaciones pues generalmente llevan entre, lo que decía, 4 o 8 años al menos para conseguir que den sus resultados y que realmente puedas conseguir una plusvalía. Luego, también estas operaciones de capital riesgo, de capital privado, normalmente lo que se hace es comprar las compañías con algo o mucho de deuda, ¿no? O sea, tú generalmente, pues, por ejemplo, compras una compañía, vamos a decir, por 50 millones, pero de esos 50 millones, pues a lo mejor tú como inversor pones 30 millones de capital y los otros 20 millones los financias con deuda que te da un banco, ¿no? Y entonces realmente lo que consigues es ahí pues minimizar el capital invertido y optimizar tu retorno. Claro, ¿qué es lo que ocurre muchas veces con el mundo del capital privado, capital riesgo? Pues que a veces se abusa demasiado de estas estructuras de financiación metiendo excesiva deuda, ¿no? Pues si antes hablábamos de 50 millones, poner 30 de equity, de capital y 20 de deuda, pues muchos inversores lo que hacen es darle la vuelta, poner 20 de capital y 30 de deuda. Como todo, y luego hablaremos del tema de la deuda, pues la deuda cuando las cosas van bien es muy interesante porque los retornos se multiplican por varias veces, pero el factor riesgo que estás asumiendo en caso de que las cosas no vayan tan bien como lo que esperabas, pues es muy grande, ¿no? Y el riesgo que se asume de poder perder el capital o tener que hacer una refinanciación es muy alto, ¿no? Entonces, aquí como todo, pues siempre hay que buscar el balance más adecuado en cuanto a la estructura de capital para no asumir riesgos muy grandes. Y hablando ahora sí de cantidades, ¿recuerdas algún deal? O sea, ¿cuál es el deal más grande que recuerdas haber hecho en el private equity? Pues mira, nosotros, o sea, aquí en el mundo del capital riesgo, como en todos, hay fondos que se especializan o se enfocan en distintas partes del segmento, ¿no? Nosotros hacíamos operaciones en el segmento de o de tamaño de compañías mediana pequeña. Estamos hablando de compañías que a lo mejor tenían entre 5 y 20 millones de EBITDA. Y los tickets que nosotros poníamos de capital, pues estábamos hablando entre 10 y 30 millones de capital invertido por nosotros, ¿no? Como os comentaba anteriormente, eso quiere decir que estabas poniendo entre 10 y 30, pues el tamaño de operación estaríamos hablando entre 20 y 60 más o menos de inversión en el negocio. Como no siempre comprabas el 100%, sino que incluso en algunas situaciones comprabas participaciones minoritarias, por eso el tamaño de las compañías pues iba a ser diferente, ¿no? Claro, esto visto desde una perspectiva del mundo cotizado, pues son compañías muy pequeñas, ¿no? Pero obviamente aquí estás comprando participaciones muy significativas de la compañía, desde un 30 hasta un 90% de la compañía, ¿no? Entonces son situaciones diferentes al mundo cotizado. ¿Y en qué consistía más o menos tu trabajo en el private equity? Bueno, en el mundo del capital riesgo hay básicamente, yo diría, 3 fases. Una primera es identificación de oportunidades, y esto la verdad es que se aplica luego en el mundo cotizado, pero bueno, es parecido. Identificación de oportunidades, es decir, buscar compañías que puedas comprar. Ahí básicamente en el mundo privado es distinto que en el mundo cotizado, porque en el mundo cotizado tú tienes una lista y sabes las compañías que están cotizadas. En el mundo privado hay infinitas compañías, pero no todas están en venta ni todas tienes acceso, no hay un mercado, ¿no? Entonces, ahí la búsqueda de identificación de oportunidades básicamente se hace por 2 vías. Una, a través de intermediarios, que son pues, casas de asesoramiento de money, como las que yo trabajaba en Lehman Brothers, más pequeñas, porque Lehman se dedicaba a operaciones muy grandes y nosotros buscábamos operaciones más pequeñas, y estos intermediarios te van ofreciendo oportunidades que tú vas analizando y viendo si pueden ser interesantes. Y luego también la otra forma es buscar compañías tú, a través de bases de datos, identificar compañías que cumplan los requisitos que tú estás buscando y hacer llamadas a esas compañías para ver si están interesadas en poder hacer una operación de entrada de capital de un socio, ¿no? Bueno, eso es un trabajo más arduo, pero obviamente la ventaja que tiene es que si tú identificas una compañía, pues el deal es propietario, en el sentido de que tú eres el único que está intermediando con esa compañía, frente a las compañías que te ofrece un intermediario financiero que no solo te la va a ofrecer a ti, sino que normalmente se la va a ofrecer a varios, y por lo tanto lo más normal es que estés en un proceso competitivo, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, que es
identificación de oportunidades. Una vez que has identificado una oportunidad, la segunda fase es el cierre y negociación y cierre de la operación. Básicamente, tienes que hacer un análisis del negocio en profundidad, determinar qué estructura de precio quieres pagar al comprador, o sea, al vendedor, quiero decir, y después negociar un contrato de compraventa con ese vendedor para cerrar una operación y finalmente entrar en el capital, ¿no? Entonces, esa es la segunda fase, identificación de oportunidades, negociación y cierre de la operación, y luego la tercera y la más importante, una vez que has entrado en el capital de la compañía, pues es lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Establecer un plan de desarrollo de esa compañía y implementar ese plan de desarrollo para que en un periodo de, como decíamos, de 4 a 8 años, esa compañía valga significativamente más que el precio que tú invertiste, ¿no? Y bueno, y luego sería la última fase cuarta, que sería la venta de la compañía, ¿no? O sea, porque al final el objetivo del inversor financiero es devolver el dinero a los inversores. Tienes detrás unos inversores que obviamente son conscientes de que durante un cierto tiempo, ese periodo de 4 o 8 años, no van a tener liquidez, que eso es una diferencia importante respecto a la inversión en bolsa. Aquí no hay liquidez, porque tú no puedes vender las acciones, o sea, puedes vender las acciones, pero tienes que iniciar un proceso de venta. Entonces, después de ese periodo de tiempo de entre 4 o 8 años, y dependiendo de cómo evolucione la implementación de ese plan que se ha definido, será más 4 años o será más 8 años, pues hay que establecer un proceso de venta y vender esa compañía para devolver el dinero a los inversores. ¿Y tenían algún tipo de preferencia con los modelos de negocio de las compañías que tenían en Bueno, cartera? al final, pues como ocurre en el mundo cotizado, o sea, lo que buscas es buenas compañías, que sean capaces de generar caja y que tengan la mayor visibilidad posible en cuanto a su recurrencia en los ingresos, ¿no? Esa es la carta a los Reyes Magos. Luego te tienes que luchar con cada compañía. Obviamente, pues cuanto más cíclico es un negocio, cuanto más intenso en capital y menos retorno, o sea, peores retornos tenga, pues menos atractivo. Y para que realmente se convierta en una buena inversión habrá que reflejarlo en el precio a pagar. Entonces, bueno, siempre es... O sea, yo creo que incluso en malos negocios se puede hacer buenas inversiones, depende del precio al que pagues. O sea, la combinación de precio y negocio pues es lo que te da la virtud de que sea buena o mala inversión, ¿no? Y lidiar con el management, porque imagino que el estar ahí es un poco activismo, ¿no? O sea, vamos a ver, es que... Y esto también yo creo que aplica al mundo cotizado. Es que hay muchas similitudes, o sea, pero yo creo que una de las claves también para hacer una buena inversión es que haya buen equipo. Y una de las partes muy importantes de la due diligence que hacíamos era analizar cómo es el equipo directivo de la compañía que íbamos a comprar. De hecho, es muy raro, muy difícil que nosotros nunca íbamos a comprar una compañía si no creíamos que el equipo que estaba enfrente era bueno. Y además, como os decía también, nosotros lo que buscábamos siempre es incentivar a ese equipo directivo dándole acciones o dándoles un préstamo para que ellos pudieran comprar acciones, o establecer algún tipo de mecanismo de tal forma que ellos tuvieran skin in the game, o sea, estuvieran jugando su dinero y el retorno de la inversión tuviera una implicación sobre su retorno y sobre su remuneración. Otra cosa que se hace siempre típicamente en el mundo del capital riesgo es establecer incentivos a la salida. O sea, que en función de qué retorno nosotros como inversor financiero obtuviéramos de la operación, una parte de las ganancias de capital que íbamos a obtener nosotros las íbamos a dar al equipo directivo. Y de esta forma pues consigues que el equipo directivo esté muy incentivado a que la operación salga bien, porque saben que si sale bien ellos se van a llevar una remuneración muy importante, ¿no? Entonces, buen equipo directivo y un equipo directivo bien alineado e incentivado a obtener la mejor rentabilidad posible en la operación. Eso te iba a preguntar que, ¿qué incentivo tiene un management de una determinada empresa a dejar entrar un private equity en su compañía? Bueno, las casuísticas son muy diferentes, ¿no? O sea, típico caso, porque a veces el accionariado no coincide con el equipo directivo. Puede haber a lo mejor, por ejemplo, una compañía que fue fundada por una persona hace 40 años, la persona ya es bastante mayor,
quiere retirarse, pero sin embargo en la compañía hay un equipo directivo de segundo nivel o que está por debajo de ese fundador y que están dispuestos, son más jóvenes y tienen la energía y las ganas de tomar las riendas de la compañía y convertirse en los CEOs o en los managers de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación ideal para nosotros, porque compras al fundador, el fundador se retira. Generalmente, además, en este tipo de situaciones, cuando ya llevan tantos años en la compañía, pues falta profesionalidad, probablemente no hablen inglés y no se han planteado irse fuera a internacionalizar el negocio. No tienen la energía ni la fuerza para tomar nuevas iniciativas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la compañía es buena, el negocio, oye, porque fundar una compañía no es fácil, ¿no? Y desarrollar un negocio con éxito no es fácil, pero luego hay que darle un segundo salto, un tercer salto, ¿no? Y a veces eso no es posible. Entonces, si nosotros identificamos que hay un buen equipo directivo debajo de ese fundador, pues para nosotros es ideal. Nosotros nos juntamos con ese equipo directivo, como decía, les incentivamos a que ellos con su propio dinero o ayudándoles dándoles un préstamo, inviertan en la compañía y además le damos ese incentivo de que si consiguen desarrollar la compañía en ese segundo o tercer escalón, pues nosotros le vamos a dar una remuneración a la salida si hemos tenido un retorno adecuado, ¿no? Ese es un ejemplo, pero también puede haber ejemplos en los que haya una persona que esté gestionando la compañía, que sea fundador y que todavía tiene ganas de continuar, pero o necesita recursos de capital para hacer alguna inversión adicional para hacer crecer el negocio, o se da cuenta él mismo de que él quiere seguir en la compañía, pero necesita a alguien que le apoye pues, en un proceso de internacionalización, en un proceso de adquisición de nuevas compañías, un build-up, en otro tipo de procesos que él no ha hecho nunca y que nosotros como inversores ya hemos visto en otro tipo de compañías. Y por lo tanto podemos ayudarles a ellos. Pues en ese tipo de escenarios, pues lo que pasaría es, pues oye, el fundador vende una participación minoritaria o mayoritaria, él se mantiene con un porcentaje y trabajamos conjuntamente con él en el desarrollo de esos planes que hayamos definido, ¿no? Y ahora habrá un montón de gente que quiera entrar a trabajar en un private equity, porque es bastante interesante. O sea, creo que la voz, el mosquetero. Cho. Entonces, ¿cuál dirías que es una buena forma de empezar a trabajar en un private equity? Bueno, vamos a ver, el mundo del capital riesgo tiene un problema, que generalmente son equipos pequeños y que además, como os comentaba, los plazos de inversión son largos. Estamos hablando de 4 a 8 años y generalmente a lo mejor tú lanzas un fondo, porque claro, 4 a 8 años es el periodo de inversión de una compañía. Tú cuando lanzas un fondo tienes 3 o 4 años para invertir el dinero del fondo, es decir, que esos 3 o 4 años vas a hacer 5 o 8 operaciones y luego, pero claro, no todas las 5 o 8 operaciones las haces el año 1, a lo mejor las haces el año 1 una, el año 2 dos, el año 4 otras 2, me invento. Y luego tienes el periodo de gestión que es 4 o 8 años, lo cual nos vamos de 4 más 8, 12 años estamos hablando. Entonces, son equipos pequeños donde además el periodo de gestación de ese fondo y de ese periodo de inversión es largo. Con lo cual hay poca rotación porque la gente no tiene incentivo a irse porque lo que quiere esperar es a que se acabe de desinvertir el fondo. Entonces, no es fácil entrar en el mundo del capital riesgo porque, como decía, pues en España a lo mejor hay, no sé, 30 o 40 sociedades de capital riesgo, pero estas sociedades pues tienen equipos de 4 o 5 personas donde los movimientos y la rotación es baja. Entonces, yo creo que si alguien quiere entrar en el mundo del capital riesgo, lo que le recomendaría es, yo creo que el mundo de la banca de inversión, de asesoramiento de money es una buena forma de empezar porque te da las habilidades y los conocimientos teóricos y prácticos de transaccionales, de hacer operaciones, de analizar compañías, de valorar, etcétera. Y luego, pues como en todo en la vida, lo que hay que hacer es tocar muchas puertas y ser paciente a esperar la oportunidad, ¿no? Cuantas más puertas tocas, pues más probabilidades tienes de que probablemente la oportunidad surja, ¿no? Pero hay que ser paciente, no es fácil. Y antes de preguntarte por qué dejaste el private equity, quería saber si había alguna diferencia en cuanto a la diversificación del número de compañías en un private equity
a un fondo de inversión cotizado normal? Bueno, sí que hay diferencia. Obviamente, como os decía, en un fondo capital riesgo, pues depende del tamaño, pero generalmente pues vas a tener entre 4 o 8 compañías en el portfolio, ¿no? O 10 como mucho, ¿no? En el fondo cotizado, pues tienes de 30 a 40, ¿no? Es lo normal, o incluso 50, ¿no? ¿Por qué esta diferencia es tan importante? Básicamente por dos razones. Una es porque en el mundo no cotizado, donde tú estás comprando una participación significativa de una compañía, el grado de involucración en la compañía y por tanto la dedicación en tiempo que tienes que hacer a esa compañía es infinitamente mayor que en una compañía cotizada. Date cuenta que yo os comentaba, participas en el consejo de administración, a lo mejor no participas en todas, porque si sois un equipo de 4 o 5, pues hay 2 en una compañía, 2 en otra, pero bueno, participas en el consejo de administración, tienes que hacer un contacto y seguimiento con las compañías muy cercano, tú hablas con el equipo directivo de las compañías en las que estás invertido probablemente todas las semanas. Participas en operaciones de money que pueden hacer, en procesos de internacionalización, etcétera. Entonces, te dedica mucho más tiempo que en un fondo cotizado. Vamos, es que aunque quieras no puedes, porque no tienes el acceso. Tú no puedes estar llamando al equipo directivo de una compañía cotizada todas las semanas, pero no te van a hacer caso. Entonces, mucha mayor dedicación de tiempo, lo cual te limita el número de compañías. Y luego, la segunda cosa es, en cuanto a diversificación, pues hay una simetría de información muy diferente, ¿no? Tú cuando compras una compañía no cotizada, como decía, te pasas 6 meses haciendo un proceso de due diligence, tienes acceso a toda la información de la compañía, a meterte en las tripas de la compañía, a hablar con todos los miembros del equipo directivo, acceso a la contabilidad analítica, a los clientes, a todo. Tienes acceso a todo para poder comprar esa compañía. Tú cuando compras o haces una inversión en una compañía cotizada, solo tienes acceso a la información pública a la que tienen acceso todos los inversores, que por naturaleza es muchísimo más limitada que la información que tienes cuando compras una compañía no cotizada. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que obviamente el riesgo, no es riesgo, pero vamos, la información que tienes es menor y por lo tanto el grado de diversificación que te exige porque has tenido menos información a comprar esas compañías es mayor, ¿no?, que en el mundo no cotizado, ¿no? Entonces, sí, al estar dentro de la compañía en un private equity, al fin y al cabo es como si pertenecieras a... Sí, tú eres dueño. Eres dueño de la compañía. Eres dueño. En todas las palabras. En todas las palabras, todas las claro. Entonces tienes mucho mejor conocimiento de lo que estás comprando, ¿no? Claro. Y ahora que se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿la rentabilidad media de un deal qué se suele buscar? Bueno, generalmente en el mundo del capital riesgo se buscan retornos bastante altos, estamos hablando de 20% más, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo soy algo crítico con el mundo del capital riesgo. Primero porque creo que es verdad que probablemente los retornos en algunos casos puedan ser algo mayores, pero también la volatilidad y los riesgos que se asuman son más importantes, ¿no? Sobre todo por lo que os decía antes de que las operaciones se financian con deuda y al financiarse con deuda pues hay más riesgo de perder dinero. Entonces hay más volatilidad, más varianza en cuanto a las rentabilidades. De media puede que sea algo más alto, pero hay más volatilidad y hay que saber elegir bien quiénes son tus gestores. Y luego la otra cosa importante es que, claro, el retorno de las operaciones de capital riesgo se mide desde el momento que desembolsas el dinero hasta que recuperas el dinero. Pero eso es un poco engañoso porque tú cuando decides invertir en un fondo de capital riesgo realmente no desembolsas el dinero en el momento en el que tú decides invertir. Lo que haces es tomar un compromiso de inversión. O sea, es decir, el año cero yo digo, oye, voy a invertir en este fondo de capital riesgo y me comprometo a invertir 10 millones de euros. Me lo invento. Yo no desembolso esos 10 millones. Tengo una obligación de desembolsar 10 millones cuando el fondo de capital riesgo me pida el dinero. ¿Y cuándo me va a pedir el dinero el fondo de capital riesgo? Cuando encuentre una compañía para invertir y tenga un acuerdo para comprar esa compañía.
Eso, como os decía, el periodo de inversión generalmente es de 0 a 5 años. Entonces, probablemente los 10 millones que tenga comprometidos, voy a desembolsar 2 millones el año 1, 2 millones el año 2, a lo mejor el año 3 no hacen ninguna inversión y no desembolso, y el año 4, 3 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que el retorno que yo voy a obtener no me lo cuentan desde el año en el que yo decidí comprometer el dinero, sino que me lo van contando desde el momento en que voy desembolsando el dinero, cuando yo en realidad, claro, es distinto para un inversor personal que para un inversor institucional que al final tiene distintas fuentes de dinero y a lo mejor eso no lo ven así, pero yo como inversor personal digo, joder, es que tengo ese dinero comprometido y no sé cuándo lo voy a desembolsar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el fondo cotizado tú inviertes el dinero y desde ahí calculas el retorno. Aquí no, aquí es diferente, te lo calculan cuando lo desembolsas a pesar de que lo tienes comprometido desde el año 0. ¿Y el capital mínimo para entrar a invertir en un private equity? Bueno, esto sabéis que está cambiando mucho. Hay una regulación nueva que quiere incentivar la inversión por parte de inversores particulares. No conozco la regulación actualmente cómo está. Antes sí que el importe mínimo era muy grande y por eso no había inversores personales de banca privada que invirtieran, sino que estaba más enfocado a inversores institucionales o family offices o grandes patrimonios. Ahora, con este cambio de regulación, se está permitiendo y no sé cuánto es el importe mínimo, pero a lo mejor estamos hablando de 20.000, 30.000 euros o 50.000, no sé, algo así puede ser. Y ya con eso yo creo que hay bancas privadas que te están permitiendo entrar en fondos de capital privado. Generalmente esto también se hace a través de fondos. O sea, es difícil que para un inversor particular poder entrar en un fondo de capital riesgo directamente, pero sí a través de estos fondos, que básicamente es un fondo que invierte en muchos fondos de capital. ¿Y eso puede ir a través de un banco mismo? Sí, o sea, yo diría no banco retail, pero sí banca privada, ¿no? Las bancas privadas están empezando a ofrecer este tipo de producto, vamos, para sus clientes. Y ya por terminar un poco con esta etapa, ¿por qué decidiste dejar el private equity? Bueno, básicamente las razones son las que os comentaba anteriormente, ¿no? O sea, lo que ocurrió es que a partir de la crisis financiera del año 2008 en España, porque nosotros lo que hacíamos era invertir en España, el número de operaciones en el mercado se redujo drásticamente, el número de operaciones de compañías interesantes, compañías con problemas financieros y en reestructuración había infinitas, pero esas no nos interesaba invertir, ¿no? ¿Era un problema global del sector o era que concretamente ustedes que no encontraban...? Bueno, era un problema global. O sea, lo que había era pocas operaciones y si hay pocas operaciones en el mercado, pues las hay para todos los fondos de capital riesgo. Lo que sí que había es que muchos fondos de capital riesgo habían levantado dinero, o sea, habían conseguido compromisos de inversores antes de que empezara la crisis financiera, en los años 2016-2007, que ya sabéis que había un montón de liquidez en el mercado, habían levantado todo ese dinero y entonces, claro, ellos tenían un montón de dinero levantado, pero había pocas operaciones en el mercado. Entonces había mucha presión por las pocas operaciones que había de mucha gente que estaba dispuesta a comprar a cualquier precio porque necesitaba, o sea, porque tú una vez que has levantado el dinero y tienes el compromiso, tienes que invertir ese dinero en ese periodo de 5 años. Si no tienes un problema, porque además estás cobrando una comisión a los inversores por el dinero comprometido. Entonces tienes esa presión para invertir. Nosotros teníamos, no lo he comentado, pero teníamos un modelo que no era de fondo, sino que era un modelo en el que nosotros lo que hacíamos era identificar las compañías y una vez que habíamos identificado la compañía, primero los socios poníamos dinero para financiar esa operación y teníamos un grupo de inversores cercanos a los que les pedíamos dinero para completar la cantidad de dinero total para hacer esa inversión. Entonces, nosotros no teníamos realmente esa presión como los que tenían los fondos, porque nosotros no teníamos dinero comprometido. O sea, nosotros solo pedíamos dinero cuando encontrábamos la oportunidad. Entonces, lo que quiero decir es que como había pocas operaciones y había mucho dinero, había mucha presión para comprar y la gente estaba dispuesta a pagar precios muy altos que nosotros no estábamos dispuestos a pagar. Y eso nos llevó que desde el año 2008 al 2013 nosotros no hicimos ninguna operación nueva de adquisición. ¿2008-2013? Sí, 4 años y pico. No hicimos ninguna compañía, nosotros teníamos una cartera de compañías que íbamos primero gestionando, lo que os decía, apoyando al equipo directivo, dedicándole tiempo para hacerlas crecer y luego las fuimos vendiendo.
Y el año 2013 vendimos nuestra última compañía en el portfolio. Mis socios eran bastante mayores que yo y ellos dijeron en ese momento, oye, nosotros empezar un ciclo de inversión nueva, que como os digo, vamos de 4 a 10 años, con la edad que tenemos, pues ya no tenemos el incentivo ni las ganas de hacerlo. Entonces ellos deciden retirarse y yo, junto con otro socio que era más joven, pues llegamos a la conclusión de lo que os decía, ¿no? Que el mundo transaccional se nos había hecho un poco bola. Llevábamos bastantes años sin hacer ninguna operación nueva de entrada y a mí se me hacía... era como empezar a escalar el Everest cada vez que te llegaba una operación. Era muy frustrante, ¿no? Entonces, por eso yo decidí, oye, pues mis socios, o sea, una parte de los socios se retiran, que también eran parte clave del proyecto. Estoy cansado del mundo transaccional y entonces empecé a hablar con gente para buscar otros retos profesionales, ¿no? Y de ahí surge lo de, oye, ¿por qué no me cambio al mundo cotizado? Donde compagino las dos cosas que estaba buscando. Una, sigo invirtiendo en empresas, porque es que para mí, y yo creo que es la forma de verlo correcta, invertir en bolsa no es invertir en qué van a hacer los tipos de interés, no es invertir en una cosa que sube y baja, es invertir en empresas, en compañías, en negocios, entender cómo funcionan los negocios, valorarlos y comprarlos a precios buenos. Y eso es lo que estaba haciendo yo en el mundo no cotizado. Y es que es lo mismo, estamos invirtiendo en empresas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el mundo cotizado? Bueno, hay varias y también tiene inconvenientes, pero básicamente que me evitaba el mundo transaccional. O sea, yo sabía que si empezaba a invertir en el mundo cotizado, me pongo a analizar una compañía, si veo que me gusta y que la puedo comprar a un precio atractivo, cojo el teléfono y compro. En el mundo no cotizado, no, tenía que ir a esa escalada del Everest de 6-8 meses en las que a lo mejor al final acababa no comprando. Y después de 4 años y pico sin comprar, como te puedes imaginar, estaba muy quemado de eso. Entonces dije, joder, esto es lo mío. Es que tengo la solución a lo que estoy buscando, ¿no? Y además encontré a la persona adecuada. Y por eso pues decidimos lanzar este fondo. Es decir, esto es importante para la gente así novel que nos esté mirando. La diferencia entre comprar una compañía no cotizada entera, imagínate el supermercado de la esquina, y comprar una empresa que cotiza en bolsa, simplemente que la única diferencia exacto, su valor es que todos los días cambia el precio, pero es lo mismo. O sea, estás comprando acciones, estás comprando derechos políticos y económicos de un negocio. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es lo que más le cuesta a la gente. Es lo mismo, es que a mí yo me canso y me aburro ya de la... No, lo siento, pero es que cuando hablamos de bolsa, o muchos inversores hablan de bolsa, es que solo no hablan de los negocios, solo hablan de qué va a pasar en la bolsa en los próximos meses, de cómo va a impactar los tipos de interés en si las acciones van a subir o bajar, de cosas que realmente a mí no es que no me interesen, claro que me interesa, porque obviamente me interesan desde el punto de vista del impacto que puedan tener en los negocios en los que yo invierto. Pero es que creo que es poner el foco en el lado equivocado de cómo hay que invertir en bolsa. Y luego luego también hay otra cosa que me sorprende muchísimo de empresarios, gente que gestionan negocios y que les hablas de la bolsa y dicen, no, pero es que yo eso no, porque eso es el mundo financiero, a mí no me gusta. Pero digo, ¿pero cómo que el mundo financiero? Pero si tú eres empresario y lo que está cotizando en bolsa son empresas. O sea, ¿qué mundo financiero? O sea, bueno, y puedo entender por qué. O sea, al final es verdad, y esto pues ya vosotros lo sabéis bien, ¿no? Pero que lo que ocurre es que aquí, desgraciadamente o afortunadamente, tenemos un precio todos los días de estas empresas y que realmente el precio que marca el mercado de estas compañías que están cotizando muchas veces está alejado de lo que es un valor real y que además ese precio en el corto plazo no se mueve tanto por la creación de valor o destrucción de valor que haga la empresa, sino por la oferta y demanda. Si hay más gente comprando o vendiendo, pues hará que la capitalización caiga o no caiga. Y eso, si alguien lo tiene interiorizado y lo entiende bien, puede ser un factor que puede jugar a su favor e intentar aprovecharse de eso. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Lo cual es bastante fácil de hacer, decirlo, pero muy difícil hacerlo de forma consistente. Y entonces ahí voy también a algo que nosotros pensamos que nos favorece un poco. O sea, nosotros no es que seamos más listos que nadie, somos probablemente más tontos que la mayoría, no es que tengamos unos conocimientos tal, pero lo que sí que creo que tenemos muy interiorizado por nuestra experiencia profesional es lo que estábamos comentando. Primero, que invertir en bolsa son invertir en empresas, que
que hace falta tiempo, porque las cosas no ocurren de un día para otro, que hay que ser paciente y luego también pues entender muy bien que es que el precio muchas veces está alejado del valor y lo que hay que intentar es comprar cuando el precio está muy por debajo del valor y vender cuando el precio está en el valor. Lo cual, generalmente, también, de nuevo, muchos inversores hacen lo contrario. O sea, cuando algo cae, dicen, menuda mierda, esto tal, y pongo un stop loss o vendo. Y cuando las cosas van muy bien y no hacen más que subir, compro porque digo, pues esto va fenomenal y hay que comprar esto que sube mucho. Y cuando probablemente entonces es el momento de vender, ¿no? Entonces, bueno, comprender el psicológico de la inversión es muy importante y para eso hay que entender muy bien pues, que invertir en bolsas, invertir en empresas. Nos has dado pistas ya sobre un poco la filosofía del fondo, pero te quería preguntar un poco cómo invierten ustedes, en qué se fijan. Te iba a preguntar si habías trasladado algo de la parte del private equity al fondo, pero está claro que si inviertes en empresas es todo. Es todo y es el origen de nuestra filosofía y nuestra forma de invertir. O sea, y voy a repetir cosas que he dicho cuando hablábamos del mundo del capital riesgo, pero ¿en qué nos fijamos o en qué no? Primero, buen negocio y segundo, buena cultura, buen equipo gestor. Dos elementos fundamentales. Entonces, dedicamos mucho tiempo a analizar bien los negocios, entender las dinámicas del negocio, de la industria en la que operan, el posicionamiento de esa compañía en el mercado, entender los competidores, entender las necesidades de inversión de esos negocios, la capacidad de generación de caja. A eso le dedicamos un montón de tiempo. Y luego lo que nos gusta es, y porque estamos también acostumbrados y lo hacíamos en el mundo del capital riesgo, es decir, nosotros estábamos muy involucrados con los equipos directivos y hemos tratado mucho con empresarios y con directivos. Y entonces lo que hacemos ahora también es reunirnos con los equipos, intentar ir a ver a las compañías o ir a conferencias donde puedes reunirnos con esos equipos. Obviamente el acceso que tienes, ya lo estábamos comentando, es menor, desgraciadamente. O sea, no puedes estar con los equipos directivos durante 3 días seguidos en su empresa, pero sí que puedes reunirte con ellos periódicamente. Nos gusta mucho ir a verles a la empresa, porque no es lo mismo reunirte en una sala como esta y hablar con ellos, que está muy bien, pero si vas encima a la fábrica y haces una visita a la fábrica, eso parece una tontería, pero interiorizas mucho mejor las cosas, te hace entender mucho mejor cómo funciona el negocio, observas cosas que a lo mejor no puedes ver en una oficina, etcétera, ¿no? Entonces también nos gusta mucho ir a visitar empresas. Y bueno, entonces básicamente es entender el negocio, entender la cultura y el equipo directivo y luego ponerle un valor al negocio, que es el análisis, la parte más cuantitativa. O sea, al final todo esto hay que reflejarlo en un número, ¿vale? Este negocio es bueno, pero ¿cuánto vale? ¿No? Entonces ahí, generación de caja. O sea, nos gusta mucho entender cuál es la capacidad de generar de caja de este negocio de una forma normalizada, ¿no? Excluyendo extraordinarios, excluyendo inversiones extraordinarias que pueden estar haciendo, etcétera, ¿no? Determinamos esa capacidad de generación de caja del negocio y luego lo que intentamos visualizar, pero que no hacemos descuentos de flujos de caja, pero sí visualizar cuál puede ser la evolución del negocio en los próximos años. En ese sentido, nos gustan negocios aburridos. Aburridos, que suena mal, pero aburridos para nosotros es positivo. Aburridos en el sentido de que sean industrias no demasiado cambiantes, donde las posiciones competitivas de las empresas, pues más o menos puedas visualizar que en un periodo de años no vayan a cambiar de forma significativa. ¿Por qué? Porque al final, si estás en una industria muy cambiante, con unos crecimientos muy altos, eso va a atraer nuevos competidores y al final es verdad que una determinada industria puede ser muy prometedora en los próximos años, pero lo que es difícil es anticipar quiénes van a ser los ganadores en esa industria. Eso es lo primero. Y lo segundo, además, es que generalmente en esas industrias tan prometedoras y cambiantes, los precios que estás pagando son muy altos, porque recogen gran parte del crecimiento futuro. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho pagar por crecimiento futuro, porque tú pagas por el crecimiento, por adelantado, y luego el crecimiento viene o no viene. Entonces, a nosotros pagar caro nos cuesta, cuando ese caro es porque hay crecimiento futuro.
Y por eso todas las megatendencias son palabras que nos horrorizan. O sea, es verdad, las megatendencias, o sea, no sé, inteligencia artificial. Pues nadie pone en duda que la inteligencia artificial va a ser una clave importantísima en el desarrollo económico de los próximos años. Pero invertir ahí en ese sector, para nosotros, saber quién va a ser el ganador. Hombre, a posteriori, pues yo si hubiera podido invertir en Nvidia hace año y medio, pues hubiera invertido todo mi patrimonio, obviamente. Pero a priori cuesta de complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Análisis de negocio, análisis del equipo directivo, valoración. Y luego una última faceta, bueno, o parte que es parte del análisis cuantitativo, es lo que hablábamos antes. Evitamos situaciones de riesgo, y la principal situación de riesgo es el apalancamiento, la deuda, ¿no? Eso te iba a preguntar, que viniendo del private equity... Efectivamente, sí. Primero porque es un poco distinto el mundo del capital riesgo que el mundo del cotizado. Porque, claro, el mundo cotizado, como tu empresa está cotizando en el mercado, cuando hay una situación de riesgo con la deuda, tú no controlas el valor de tus acciones, y el valor de tus acciones puede irse a un nivel tan bajo que realmente se convierta en un círculo de nieve que te lleve a que la situación se deteriore mucho más rápidamente que lo que puede pasar en una compañía no cotizada. En una compañía no cotizada tú tienes el control, tienes la capacidad de la renegociación con los bancos y puedes controlar mucho mejor ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros en el mundo, o sea, en el fondo actual, generalmente no, intentamos evitar situaciones de compañías que tengan mucha deuda, ¿no? Bueno, al final depende mucho del tipo de compañía que sea y el tipo de negocio. Hay compañías que admiten un poquito más de deuda y otras no, pero nuestro nivel de apalancamiento en las compañías que estamos invertidos es bastante bajo. Yo creo que en general una característica común de todos los gestores con los que nos hemos sentado es que le dan una prioridad máxima a la certidumbre de esos flujos de caja futuros. Efectivamente, sí. Bueno, certidumbre primero porque no asumes muchos riesgos, y segundo por lo que os decía, por la visibilidad en cuanto a la posición competitiva de la compañía, a que la industria no sea muy cambiante y a que realmente el negocio tenga ciertas ventajas competitivas o barreras de entrada que hagan que esos flujos de caja pues sean predecibles, ¿no? Y también solemos preguntar, en lugar de grandes aciertos, grandes errores. La típica frase de Buffett de si puedes aprender de los errores de otro, mejor. Entonces te queremos preguntar por errores que hayan cometido ustedes y lecciones que hayan sacado sobre todo de Sí, esos bueno, errores. yo creo que precisamente uno de los principales riesgos es invertir en compañías con deuda. Porque al final, como lo decíamos antes, la deuda es tentadora. Siempre dices, bueno, sí. Siempre el ser humano tiende a ser positivo, ¿no? Entonces siempre te fijas más en el escenario positivo que en el negativo. Entonces, pues ves compañías que tienen cierta deuda y dices, bueno, no, pero esto lo va a repagar, no va a tener problema y las cosas van a ir bien, ¿no? Y entonces, pues yo creo que los principales errores que hemos cometido han sido por invertir en compañías que tenían excesiva deuda, ¿no? Y luego, probablemente, el segundo error, yo diría, es el equipo directivo o la cultura de las empresas, ¿no? Muchas veces invertir en negocios que los equipos directivos no eran buenos, ¿no? Es verdad que en el mundo cotizado el hacer el análisis del equipo directivo es más complicado que en el mundo no cotizado, porque como el acceso que tienes a ellos es más pequeño, es menor en tiempo, pues ese análisis resulta más complicado, ¿no? Pero es importante. ¿Y pistas para saber un poco qué es un buen management y qué no es un buen management? Su estructura de incentivos y de remuneración es importante. Ahora además hay mucha información en las cuentas anuales sobre ese tipo de estructuras. Y luego, bueno, yo creo que es importante y bueno también, y eso es otra lección que hemos aprendido, es seguir las compañías durante tiempo. Porque, o sea, invertir en una compañía que acabas de conocer hace un mes, y aunque te hayas pasado un mes haciendo un análisis súper profundo sobre esa compañía, tiene un riesgo mucho mayor que invertir en una compañía en la que llevas 3 o 4 años siguiendo a esa compañía y reuniéndote con el equipo directivo. Porque tú te reúnes con el equipo directivo, les escuchas lo que dicen y luego tomas nota. O sea, obviamente, nosotros siempre cogemos buenas notas de lo que dicen y después, a los 6 meses, te vuelves a reunir con ellos.
Y al año te vuelves a reunir con ellos. Y a los 2 años te vuelves a reunir con ellos. Entonces, vas siguiendo lo que te dijeron, lo que ha pasado después, lo que te vuelven a decir y las implicaciones que te dan. Entonces, en la medida en que tú tienes más capacidad de hacer un seguimiento a ese equipo directivo durante más tiempo, tienes más facilidad para realmente ver si son gente honesta, si realmente lo que dicen es luego lo que hacen, si las explicaciones que te dan son sinceras. También ayuda un montón escuchar a los competidores. Sí. Y eso es muy interesante. Vas a ver una compañía en un sector y luego te vas a ver a la otra, que probablemente si está cotizada la puedes ver, y escuchas lo que te dicen sobre el otro competidor, etcétera. Sí, porque incluso puede que estés equivocado buscando la empresa incorrecta. Sí, muchas veces nosotros miramos una compañía y al final acabamos invirtiendo en el competidor porque nos damos cuenta de que el negocio es bueno, pero que nos gusta más la otra compañía, ¿no? Entonces, el tiempo también ayuda mucho y eso es una cosa que yo ahora veo en perspectiva un poco. Nosotros ahora cumplimos 10 años desde que empezamos el fondo. El grado de conocimiento que tenemos de un grupo de compañías relativamente extenso. Nosotros estamos enfocados en Europa y que no lo hemos comentado, estamos enfocados en Europa en mid-caps, en compañías de capitalización mediana. Nosotros ahora mismo puede haber unas 400 compañías en Europa que son de estas que os digo que llevamos 4, 5 o más años siguiendo, que conocemos bien y que lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio sea lo suficientemente atractivo para invertir. Claro, cuantas más tiempo pasa, porque esto es un proceso acumulativo, más conocimiento tienes de más compañías, mejor las conoces y más fácil es reaccionar en el momento adecuado, porque sabes que la compañía es buena, que el equipo directivo es bueno y como la conoces bien la compañía, sabes por qué está cayendo. Y puedes entender si es una oportunidad buena para comprar o no, si realmente ese precio está cayendo por un tema de oferta y demanda o si realmente está cayendo porque hay un problema estructural en el negocio, ¿no? Entonces, ese paso del tiempo es lo que más te ayuda a entender bien a los equipos directivos. Justo yo te quería preguntar por qué se centraban solo en Europa, si había alguna razón, por cercanía, porque les gusta más el estilo de empresas europeas. Pues mira, está muy atado a lo que estábamos comentando. O sea, primero, hay 2 razones por las que invertimos en Europa. Una, por nuestra forma de invertir e identificar oportunidades y de entender y la importancia que le damos a entender a los equipos directivos. Eso, si estás invirtiendo en Europa, tienes primero cercanía física, porque obviamente a golpe de como máximo 3 horas de avión, yo puedo estar en cualquier país de los que podemos invertir ahora e ir a ver a la compañía. Y luego cercanía cultural. O sea, es que invertir en Estados Unidos, y ya no te digo en Asia, o sea, la diferencia cultural para tener ese entendimiento, esa cercanía con el equipo directivo es excesivamente complejo. Entonces, a nosotros nos compensa. Y la segunda razón por la que decidimos invertir en Europa es porque es que en Europa, en nuestro segmento de mid-caps, estamos hablando de 3.000, 4.000 compañías. Es que ya tenemos suficiente número de compañías y suficiente número de compañías buenas en las que en cualquier momento podemos encontrar buenas oportunidades. Si nosotros nos vamos al mundo mundial, pues no sé, en Estados Unidos estamos hablando de 15.000 y si incluyes Asia, pues nos vamos a 30.000. O sea, es que son demasiadas. Son demasiadas. Si al final, ya te digo, nosotros ahora, conociendo 400 o 500, podemos formar un portfolio de 40 compañías en cualquier momento porque es casi mejor conocer mejor unas pocas compañías que intentar invertir en todo el mundo, ¿no? Y a eso dedicamos el tiempo, a que ese abanico de compañías que conocemos bien, que vamos siguiendo durante mucho tiempo, pues se vaya ampliando de forma razonable también, porque muchas veces muchas compañías son opadas y salen del mercado o se incorporan nuevas compañías. Entonces, Europa nos da un número de oportunidades suficientemente largo y cercanía cultural y física que nos permite estar cerca de las compañías y entenderlas bien. Y un poco internamente te quería preguntar, todo ese seguimiento, porque claro, van a visitar las compañías y demás, ¿se encargan Alejandro y tú de hacerlo o tienen algún analista? Pues básicamente somos Alejandro y yo. Ahora tenemos 2 analistas que están en prácticas con nosotros. Tuvimos un analista durante 6 años con nosotros que se fue, pero vamos, básicamente ahora somos Alejandro y yo. Nosotros, la verdad es que no somos muy partidarios de los grandes equipos de gestión.
porque creemos que se produce una diseminación de la información. Al final no se trata de tener un grupo de 7 analistas y que cada uno además esté especializado en un sector. O sea, yo creo que la información tiene que estar en el que toma la decisión de inversión, y por eso es muy importante que los equipos sean relativamente pequeños y además que la información fluya. O sea, nosotros trabajamos muy conjuntamente, Alejandro y yo, y compartiendo toda la información para poder tomar las decisiones, sobre todo tomar las decisiones de forma ágil y rápida, porque muchas veces es importante actuar de forma rápida, ¿no? Y bueno, te queríamos preguntar también sobre si podías darnos dos ideas de inversión del fondo, que puedas comentar un poco qué hacen dos empresas. Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, pues por decir... ¿Lo que más te guste? ¿O te gustan todos, seguro? Sí, me gustan todas, pero bueno, os comento la primera compañía que tenemos en el portfolio actualmente y que de hecho lleva bastantes años en la cartera como primera posición. Es una compañía que refleja muy bien el tipo de negocios que nos gustan, ¿no? Y es la compañía Mondadori, que es una editorial de libros, o la principal editorial de libros en Italia. Pues como podría ser aquí Santillana en España, ¿no? O el grupo Planeta, ¿no? Básicamente ellos tienen dos negocios principales, un negocio que es edición de libros de lectura y otro que es edición de libros escolares para colegios, educación primaria y secundaria. Bueno, el negocio de edición de libros es un negocio que reúne varias características. La primera es que es un negocio que no exige grandes inversiones. Lo único sí que tienes que pagar derechos de autor a determinados autores, y por tanto que genera unos retornos de capital y una generación de caja bastante importante, con márgenes, pues estamos hablando del 20% de EBITDA, y retornos del capital altos. Luego es un negocio, la venta de libros es un negocio que no crece. La venta de libros es bastante estable, pero es un negocio cero cíclico, o sea, tiene una estabilidad fortísima y es una industria muy visible en cuanto a que está relativamente concentrado y no hay cambios de cuotas de mercado. O sea, Mondadori tiene una cuota de mercado del 30% y es el operador más grande, y lleva siéndolo desde hace bastantes años. Esta compañía lo que ha hecho es, como está en un sector que no crece y como genera mucha caja, lo que hace es utilizar la caja que va generando para ir haciendo adquisiciones y comprando pequeñas compañías que va incorporando a su portfolio. ¿La hace directamente con la caja o utiliza algún...? ¿Se hace directamente las adquisiciones con caja, entera? Sí. O sea, bueno, ellos tienen algo de deuda, pero muy poco, tiene por debajo de una vez deuda neta EBITDA, y como va generando caja, pues en lugar de repagar esa deuda para desapalancarse totalmente, que no tampoco tiene sentido ni es eficiente, por un lado reparte algo de dividendo y por otro lado va financiando con compras. Pues por ejemplo compró una compañía de cómics el año pasado, que es un segmento que dentro del mundo editorial sí que crece, ha comprado alguna otra editorial pequeña de nicho, etcétera, ¿no? Compró una editorial también de libros escolares, ellos están más enfocados en educación secundaria y ahora han comprado educación primaria. Entonces, bueno, este es un negocio, como os digo, de los aburridos, de los que nos gustan, generadores de caja, estable, con una buena posición de mercado, líder en su mercado, y que en una industria que no crece, pero que ellos consiguen crecer a través de las adquisiciones. De hecho, el EBITDA pues, ha estado creciendo entre el 8 y 10% anual a través de ese crecimiento. Cuando digo que la industria no crece en volumen de libros. Lo que sí que crece es porque obviamente los precios van subiendo, ¿no? Entonces sí que tiene algo de crecimiento por precio y luego tiene crecimiento por el M&A. Entonces, esta compañía es una compañía familiar que está gestionada por un equipo gestor que nos gusta mucho, que conocemos desde hace bastantes años, que lo está haciendo excepcionalmente bien. Y sorprendentemente, pues la compañía lleva desde hace bastantes años cotizando por debajo de 5 veces EBITDA, o a un free cash flow yield de 12% más o menos. O sea, genera 70 millones, 75 millones de free cash flow y la compañía capitaliza 600 y pico. Bueno, para ponerlo un poco en contexto, el grupo Santillana, precisamente, que hemos mencionado antes, lo vendió el grupo Prisa a 10 veces EBITDA hace un par de años. En Francia, el principal grupo editorial, que se llama Editis, se vendió también a 9,5 veces EBITDA.
y en Alemania pues otro tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta compañía está cotizando a la mitad de lo que se están haciendo las operaciones privadas en el mercado editorial en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una posición que nos estamos muy cómodos, ¿no? Está muy barata, genera caja, crece y además tiene un equipo directivo bueno y no tiene deuda. ¿El management tiene acciones de...? El management tiene acciones testimoniales. Aquí los que tienen el 60% de la compañía es la familia, que de hecho es la familia Berlusconi. O sea, son los hijos de Silvio Berlusconi. Sí. Pero que no están en la gestión. O sea, la gestión la lleva el equipo directivo. Entonces, este es un ejemplo. Por mencionar otra compañía en la que estamos invertidos, es una compañía francesa que se llama LDC. Esta es una compañía que es la mayor fabricante europea de pollo y productos avícolas, pato, ganso y este tipo de productos. Ellos, básicamente, ellos no producen el pollo, lo producen los ganaderos, pero lo compran a los ganaderos, lo tratan y tienen sus propias marcas y lo venden tanto a retail, o sea, a supermercados, como a Canal Horeca, a grandes cadenas de restauración, pues tipo McDonald's, Burger King, etcétera, y a lo mejor a cadenas hoteleras o de catering, etcétera, ¿no? De nuevo, es un negocio. Ellos son líderes en Francia, es una compañía francesa que tiene una cuota de mercado en Francia del 40%. Y que a través de adquisiciones ha ido creciendo en otros países europeos. Empezaron en Polonia, en otros países de Europa del Este, luego han entrado en Holanda, han entrado en el Reino Unido, etcétera, y ahora mismo son el mayor productor de pollo a nivel europeo. Es un mercado que sí que tiene algo de crecimiento porque la proteína de producto avícola sí que experimenta cierto crecimiento y gana cuota de mercado frente a otro tipo de proteínas como puede ser el vacuno o la carne de cerdo. Y además esta compañía de nuevo también consigue crecer a través de adquisiciones. Un equipo, esto también es una empresa familiar, en la familia también tiene un 60-70%. El equipo gestor lo conocemos desde hace bastante tiempo y es un equipo gestor muy bueno. Y de nuevo, pues la valoración es anormalmente baja. Estamos hablando de una compañía que está cotizando por debajo de 4 veces EBITDA, 3,5 o 3,7 veces EBITDA, en un negocio que nosotros creemos que por la calidad que tiene pues debería estar cotizando al menos al doble de lo que está cotizando, ¿no? Entonces, como veis, pues son negocios buenos que consiguen crecer, que son aburridos, que tienen un accionista de referencia y que están ignorados por el mercado. Y esto ha sido la tónica general que hemos vivido en los últimos años. La verdad es que el segmento de compañías de capitalización pequeña-mediana en Europa está olvidado por el mercado. Son compañías que funcionan bien, pero sin embargo no se ponen en valor, ¿no? Y bueno, nosotros, mientras las compañías y los negocios van bien, lo que hacemos es ser pacientes, no ir dando bandazos, mantenernos en esas posiciones y esperar a que el mercado empiece a reconocer el valor. ¿Y cuál crees que puede ser ese catalizador que se empiecen a valorar? La pregunta del millón, no lo sé. Pensábamos que iba a ser un poco la normalización de tipos de interés, que iba a provocar un poco ese cambio, y realmente no se acaba de producir. O sea, todavía sigue costando el que realmente estas compañías se pongan en valor. Eso no quiere decir que nosotros no consigamos retornos, porque, como os decía, las compañías van creciendo, aunque sigan cotizando múltiplos bajos, como siguen ganando más, pues sobre ese múltiplo, o sea, sobre ese resultado se recoge el valor. Eso por un lado. Luego, la segunda forma de reconocer valor que estamos teniendo es porque las compañías lo están haciendo muy bien, generan mucha caja, es que están repartiendo dividendo y están haciendo recompra de acciones, y eso permite también generar valor. Y la tercera cosa que nos está pasando es que estamos recibiendo bastantes ofertas de compra en compañías del portfolio. Porque al final, como están cotizando muy barata, pues al fin lo que pasa muchas veces es o inversores financieros que no encuentran oportunidades tan interesantes en el mundo no cotizado, se vienen a comprar compañías cotizadas, que las pueden comprar mucho más baratas, o incluso los propios accionistas mayoritarios muchas veces deciden lanzar una oferta de compra sobre esas compañías, aprovechando que están muy baratas, ¿no? Ese tipo de situaciones también nos ayudan a generar valor, aunque son unas situaciones un poco agridulces. Básicamente porque lo que ocurre es que, bueno,
siempre te pagan una prima. Esa prima puede ser el 20, el 40% o más, pero como normalmente lanzan las ofertas cuando los precios están baratos, pagándote esa prima, el precio ofrecido suele estar por debajo de lo que nosotros pensamos que valen esos negocios. Y entonces, bueno, en esos escenarios, primero, obviamente, nosotros lo que intentamos es juntarnos con otros accionistas minoritarios para intentar optimizar el precio ofrecido. Sí, eso te voy a preguntar, si hablaban con el management, con otros accionistas. Sí, o sea, nosotros en varias ocasiones nos hemos juntado, hemos hecho un bloque de accionistas minoritarios para intentar y conseguir, en algunos casos, mejorar esos precios. Y luego, la segunda cosa que hacemos es, pues, oye, ser pragmáticos. Básicamente, no te están ofreciendo todo el valor real que nosotros pensamos que tiene el negocio, pero aquí lo importante es también ser capaz constantemente de generar nuevas ideas de inversión. Porque lo que hacemos es coger ese dinero que no llega a nuestro valor objetivo, pero lo invertimos en otras oportunidades de negocio donde la discrepancia entre precio y valor es todavía mayor que en la compañía en la que acabamos de vender. Entonces, por eso os digo que el ser capaz de estar generando constantemente nuevas ideas de inversión es clave para poder realocar ese dinero de las ofertas de compra que recibimos. Y ya antes de despedirnos, para generar esas tesis, ¿cuál es el proceso de análisis desde que surge, desde que encuentras la idea hasta que decides comprar? O sea, vamos a ver. Lo primero es generar las ideas, que para eso lo que tenemos que hacer es, y solo lo que nos gusta es reunirnos con muchas compañías, porque eso nos permite, o sea, cuantas más agitas el árbol, cuantas más piedras levantas, más oportunidades tienes de encontrar buenas compañías. Entonces, una vez que has encontrado esa buena compañía, pues el proceso es un poco el que os comentaba, ¿no? O sea, análisis cualitativo de los negocios. Sí, esa es la principal duda era esa, si primero mirabas los números o primero porque ahí se debate. Bueno, o sea, vamos a ver, es que no tiene sentido. O sea, lo bueno es, o sea, nosotros si encontramos una buena compañía, si encontramos una compañía que huele bien, o sea, que tiene buena pinta, la miramos. La miramos porque nunca sabes cuándo te va a dar la oportunidad. Entonces, encontrar buenos negocios no es tan fácil. Y analizamos los negocios que son buenos, otra cosa es que invirtamos. Vamos a analizar el negocio, vamos a reunirnos con el equipo directivo y luego vamos a ver si está en precio o no. Si no está en precio, nos la llevamos a lo que llamaba yo antes, la lista esa de 400 y 500 de buenos negocios que nos gustan y que seguimos para cuando ofrezcan la oportunidad. Oye, si no lo ofrece ahora, pues nada, nos reuniremos con el equipo directivo dentro de 6 meses otra vez y dentro de un año otra vez para ir siguiéndolo. Y es que además, muchas de las inversiones que hacemos ahora, porque antes eso no te pasaba, cuando acabas de empezar el fondo no tenías esa lista de compañías, pero ahora muchas de las compañías que hacemos son compañías que hemos seguido durante mucho tiempo, que no han dado la oportunidad y que de repente por alguna razón caen en precio y nos dan esa buena oportunidad, ¿no? Os pongo un ejemplo, es que la última inversión que hicimos es una compañía que se llama Keywords Studios, que es una compañía que se dedica a hacer servicios de outsourcing, de subcontratación para los editores de videojuegos. Ellos hacen el diseño de los juegos. Ellos hacen las actividades de marketing y lanzamiento de los videojuegos. Ellos hacen los servicios de localización, es decir, adaptar cada juego a las características de un país determinado, a la traducción del videojuego, etc. Entonces, las compañías de videojuegos en los últimos años cada vez han tendido a subcontratar más todo este tipo de servicios a terceros en lugar de hacerlos ellos. Y ellos solo se dedicaban a promover o a financiar los videojuegos y a lanzarlos. Y esta compañía, que era la compañía líder a nivel mundial en este tipo de servicios, sin embargo solo tenía una cuota de mercado del 6%. Y ellos lo que iban creciendo mucho porque primero tenían servicios de subcontratación, o sea, porque los servicios de subcontratación cada vez eran mayores y además porque iban consolidando el mercado donde tenían una cuota de mercado muy pequeña. Bueno, el caso es que esta compañía la conocimos hace 4 o 5 años, nos encantó, estaba cotizando por encima de 20 veces EBITDA. Era una valoración totalmente locos. Nunca eso nos ocurrió ni siquiera pensar que íbamos a invertir. Pero a principios de este año, de repente, la acción durante varios meses empezó a caer
y básicamente empezó a caer porque durante los años del COVID hubo un crecimiento muy fuerte del tema de videojuegos, porque toda la gente estaba en casa y lo que se dedicaba era a jugar a videojuegos, y después vino la resaca de post-COVID, que llevó a que hubo una cierta ralentización en el mercado, que eso afectó un poco a esta compañía, que claro, estaba creciendo a doble dígito todos los años, 20-30%, y su nivel de crecimiento cayó. Claro, por eso estaba cotizando a 20, esto es el ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Cotizas a 20 y pico veces EBITDA porque recoges el crecimiento esperado en los próximos años. En cuanto no dejas de crecer, el múltiplo se va abajo. Y además luego también se vio afectada porque hubo un cierto temor por parte de algunos inversores de que la inteligencia artificial tuviera algo de impacto sobre el tipo de servicios que hacía la compañía. Y entonces eso se unió también a la ralentización post-COVID. Se pensó que a lo mejor parte de la ralentización del negocio venía derivado de la inteligencia artificial, y el caso es que la compañía pasó de cotizar a 20 y pico veces EBITDA a 7 veces EBITDA. Y entonces nosotros, una compañía que conocíamos bien, llevábamos mucho tiempo siguiendo, entendíamos que ese riesgo de la inteligencia artificial era inexistente o mucho más pequeño de lo que el mercado estaba reflejando, y decidimos invertir. Y eso es un ejemplo, ¿no? de cómo es importante que cuando veas una buena compañía, seguirla, conocerla, aunque no esté en precio, porque nunca sabes cuándo. Tener los deberes hechos. Tener los deberes hechos. Porque es que si decides no mirarla y luego te pones a mirarla cuando ha caído 7 veces, igual te pasas 6. Primero, que lo que decía, aunque te la mires en un mes rápido, tal, es que el grado de conocimiento que vas a tener de esa compañía es totalmente distinto que si la has ido siguiendo durante varios años. Entonces, te permite actuar con mucha más facilidad y además con mucha más seguridad de lo que realmente estás haciendo tiene sentido. Y tener esa paciencia también de esperar a que se pongan precios. Ser paciente. Pero claro, lo bueno es que cuando sigues 400, en un año siempre va a haber alguna compañía que si sigues 10, pues es más difícil, pero si sigues 400 y además las conoces bien, siempre va a haber esas oportunidades. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, José Antonio, por... Ha sido un placer estar con dejarnos tu vosotros. Nada, encantado de estar con vosotros y muchas gracias a vosotros por la invitación. No, la verdad que me ha gustado bastante la charla, muy guay. Sobre todo la parte del private equity y sobre todo que mostrando el private equity y comparándolo con un fondo de inversión te das cuenta de eso, de que son empresas, de que lo único que diferencia es el que cotización de mercado. cotiza y la otra. No, si es que es lo mismo, si es que es lo mismo, y a muchos inversores les cuesta Yo verlo. lo que más, a mí personalmente con mis amigos y familia y demás, lo que más cuesta es eso. Pero y los banqueros privados, o sea, yo es que soy súper crítico con los banqueros privados. O sea, un banquero privado no te habla de empresas, te habla del mercado, de lo que va a hacer el mercado. Digo, yo estoy cansado de esto, o sea, es que es una pena. Total. Entonces, bueno, ahí está nuestro granito de arena con el podcast, de tratar de Es que la gente entienda esto. Sí, eso, la labor que hacéis desde luego ayuda mucho. Pues nada, muchas gracias y Muchas gracias a vosotros. a la audiencia, pues lo de siempre, suscribirse si estás en YouTube o en Spotify, bueno, en cualquier plataforma de audio, darle like, comentarnos en Spotify también, que podemos responder a los comentarios ya. Las valoraciones de 5 estrellas en Spotify, o que si nos quieres dar 5 de todo, a gusto. Y nada, compártelo con tu tío, con tu primo, con tu familia, con tu amigo. Y nada, nos vemos en la próxima y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.